Continuamos Con Todos y a Tiempo recorriendo los distintos caminos de la cultura. Pasó Mauro Míguez, que nos contó sobre el proyecto de bares culturales que presentaron esta semana en el Consejo. Y ahora está con nosotros el señor Adrián Marrone. Muy buenos días, Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Adrián Marrone, excombatiente de Malvinas. Aparte, en nuestra juventud nos cruzamos por el barrio. ¿De dónde sos, Adrián? ¿Del barrio? ¿Del barrio? Bueno, yo estuve mucho. No, de Tablada, digamos. Tablada desde que cursé mi adolescencia, sí. Exactamente, sí. La zona de cerca de la Vigil. Claro. Más exactamente enfrente de la cancha Central Córdoba, vivía yo por calle Rueda, y ahí me nutrí con todo lo que fue la Vigil y todo el proceso máximo de la Vigil, ¿no es cierto? Sí. Tenía 10 años y ahí fue cuando que curtía Vigil, libros, lectura, esas cosas que hoy no existen. Discos, yo me acuerdo en la Vigil sacaba discos. Sacaba el disco de Box Day, Cuero Caliente. Claro, te facilitaban eso, porque claro. Incluso diapositivas en esa época. Bueno, fue un proyecto que obviamente después quisieron destruir y ahora, tengo entendido que... Sí, está resurgiendo un poco. Otra época. Sí. Bueno, en esa época más o menos teníamos amigos en común. Entonces, y el gusto por la música y esas cosas. Claro. Tenemos más pelo también, un poquito. Y después nos cruzó acá en Funes por nuestros hijos. Iban a una escuela en común. Iban a una escuela en común. A la escuela fiscal. Al fiscal, sí. Exactamente. Ustedes dicen la fiscal, pero es la 125, porque allá hay varias fiscales, verdad, ¿no? Pero esa es como la más antigua. La fiscal que propiamente dicha, digamos. ¿Hace cuántos años que vivís en Funes, Adrián? Hace 15 años. Bastante. Contanos un poco, ¿hiciste el servicio militar en dónde? ¿Y en qué año? Bueno, en el año 81 nosotros somos reclutados por la Marina. Y en aquel entonces Marina cada 2 años incorporaba exclusivamente para la infantería de Marina, que es donde me tocó a mí por sorteo. Desde Rosario nos trasladaban hacia hasta Buenos Aires, a La Plata, al CIFIN, que era el centro de instrucción de la Infantería Marina. Ahí hicimos instrucción y después íbamos, desde ahí se distribuían todos los conscriptos hacia las distintas unidades del país. A mí específicamente me tocó con un gran grupo de rosarinos que fuimos a la zona de Puerto Belgrano, específicamente a Baterías, que está a 20 kilómetros de Puerto Belgrano, que es un centro de infantería marina, el número 1 dependiente de baterías. Eso es específicamente Batallón Comando, era de la infantería marina, que hoy actualmente ha desaparecido. En el año 81 dijiste. En el año 81. Cuando comienza el conflicto de Malvinas, ¿vos ya habías dejado de ser conscripto? No, yo hacía 6 meses que estaba ya por fin nos habían quedado la unidad y me había tocado el Batallón Comando. Hacía 6 meses que estaba como conscripto. Ajá. ¿Cómo reciben la noticia esto de Malvinas? ¿Estaban al tanto del conflicto o era una información, digamos, para la gente de afuera y para los oficiales? Bien, nosotros nos sorprendimos tanto como ustedes, como cualquiera. El día 2 de abril nos enteramos de la toma y a partir de ese día se nos obliga, estamos, toda nuestra correspondencia era revisada, nos indican de que así iba a ser, porque Argentina había tomado una decisión política que podía tener consecuencias bélicas, ya se preveía que podía ocurrir eso, y a partir de entonces hicimos una instrucción muy severa,
o sea, el 2 de abril yo estaba en el batallón, no participé de la toma. Y una instrucción muy severa que después conllevó que en el término de 2 semanas estemos preparados para ir a las islas. Uh-huh. Nuestro destino, como fusileros, fue cambiado de inmediato por un jefe de compañía que quería fervientemente llevar a la compañía a Malvinas, pero como había una gran cantidad de fusileros, decide convertir a la compañía en una de ametralladoras antiaéreas 12,7 con una remesa de ametralladoras que existían en Puerto Belgrano. Entonces, que elevados a las autoridades pertinentes, este suboficial convence al jefe de compañía y rápidamente nos preparan, nos adiestran en el uso de este armamento. ¿Ustedes no tenían conocimiento? Nosotros teníamos conocimiento de fusiles. Uh-huh. Rápidamente nos instruyen en 2 semanas con estas ametralladoras. Hicimos campo de tiro, fue una instrucción muy severa que fue todos los días, y finalmente deciden mandarnos a Malvinas. O sea, no sabíamos el objetivo, si podía haber sido la Georgia, podía haber sido Tierra del Fuego. Bueno, uh-huh. Arriba del avión nos indican en tramos, que fue la compañía, de unos 120 hombres, cuando una compañía, fuimos distribuidos después, esa compañía, en distintos lugares de las islas. A mí específicamente me tocó mi fracción en Monte London. Con un grupo de rosarinos tenías... en realidad era mixto, había correntinos, chaqueños, rosarinos éramos 3, y cordobeses, porque en realidad la fracción fue fraccionada en 5 o 6 partes la compañía, uh-huh. Y éramos un grupo de 30 y pico de hombres, y nuestra misión como ametralladoras antiaérea era suplir aquellos otros regimientos que no tenían esa cobertura. Así que fuimos de cobertura del regimiento 7 de La Plata, en Monte London, mi fracción. Sí. En el lugar que te tocó, ¿dónde... ¿en qué lugar estaba, digamos, de Malvinas? ¿Estaba cerca del...? Monte London uh-huh. fue uno de los montes principales donde se desarrollaron las últimas batallas, a 15 kilómetros de Puerto Argentino. Digamos que era la capital, por decirlo, de las Malvinas, que es donde estaban los jefes, digamos, o las autoridades, digamos, mayores. Donde estaban las autoridades, donde estaba la mayor cantidad de fuerza argentina. Uh-huh. Ten en cuenta que había unos 10.000 soldados distribuidos, 7.000 estaban en el pueblo, uh-huh. Otros 3.000 estábamos distribuidos en los montes cercanos. Aquí que ante la imposibilidad del enemigo, de la cantidad de gente que había en Puerto Argentino, y consolidado como una batalla del medioevo en que iba a fortalecer el fuerte precisamente, uh-huh. Los otros 3.000 son los que nos tocó el grueso de la batalla. Entonces se consolida Monte London como una de las batallas de más duración de la guerra. Bueno, vamos a un corte y después seguimos charlando con Adrián Marrone, que nos visita y nos estás contando historias, la verdad que interesantísimas. Continuamos en Con Todo Sea Tiempo, recorriendo los distintos caminos de la cultura. Seguimos charlando con Adrián Marrone, un poco contando la historia de lo que fue Malvinas. Bueno, Adrián, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Qué día llegaste a Malvinas? Más o menos. Nosotros llegamos, por eso te explicaba, estuvimos un par de semanas en esto de reordenarnos. Sí. Con este armamento, y el 16 de abril llegamos a Malvinas. Ahí fuimos redistribuidos y en un par de días ya estaba destinado a Monte London. Y estuve hasta el final del combate y 4 días prisioneros hasta el 18 de junio, que soy embarcado en el Bahía Paraíso entre el personal herido porque yo tenía pie de trinchera. Así que no me tocó la parte más fea, que fue enterrar cadáveres y ese tipo de cosas que sí le tocó a muchos de mis compañeros. ¿Pie de trinchera es congelado?
Exacto, fue una de la mayor cantidad de bajas durante la guerra. ¿Desde que llegaste estuviste en el mismo lugar, en el mismo sitio, o te fueron moviendo? Nosotros que estuvimos destinados en el monte y estuvimos todo ese tiempo ahí, y lo que hicimos fueron cavar posiciones, y el único cambio que hicimos fue el día antes del combate final, que preveíamos que nuestra posición había sido identificada, y cambiamos de posición y no pudimos hacer las defensas necesarias para la defensa de nuestra ametralladora, que es un nido compuesto por 4 hombres. Ante esta eventualidad llega el ataque nocturno y quedamos prácticamente desguarecidos y a merced del enemigo, porque nuestra posición no estaba correctamente fortificada. Fue el cambio de posición que hicimos, pero estuvimos prácticamente esos 64 días en un pozo con agua. Sí. Que es la turba malvinense, no hay forma, es la contextura del terreno. O sea, es una esponja gigante. Sí, o sea, desde abril hasta junio, ¿cuándo? El 10 de junio. El 14. El 11 de junio nosotros es el combate de Montelondo, y replegamos la mañana del 12. La compañía hace un contraataque y se dispone que parte de esa compañía, volviendo a Puerto Argentino, vaya hacia donde estaba el BIM 5, que era también de Infantería Marina, y que llega la noche fatídica del día de la rendición, que es el 14 al mediodía. En mi caso, al tener pie de trinchera, no compongo esa otra guarnición y quedo haciendo guardia en el hospital en Puerto Argentino, no en el hospital, sino en donde estaba nuestra base de Infantería Marina, en donde también tuvimos prácticamente no llegamos a combate, pero que toda la noche esperando, porque se observaban ya los botes ingleses que en la bahía estaban queriendo penetrar a la ciudad. ¿El trato después de esa rendición con los ingleses, cómo fue? Bueno, el 14 de junio la compañía nuestra vuelve, porque se da la rendición, con el BIM 5 que no se rinde, porque le dan la orden al comandante Robacio del BIM 5, explicándole de que tenía que rendirse porque se había firmado la rendición. Y a tal punto que años después Robacio cuenta, encontrado con el comandante de las fuerzas enemigas, que se preguntaba por qué los argentinos no seguían tirando, porque su compañía, la compañía inglesa, estaba diezmada por el bombardeo argentino. Vuelven esos soldados, el tipo con la bronca del mundo deja la posición, y los ingleses dicen que agradecían a Dios y no entendían por qué los argentinos no seguían tirando. Vuelven ahí, entonces nos reencontramos toda la compañía, y ahí hacemos la entrega del armamento, y toda la compañía se va deslizando primero estábamos en el apostadero naval, y después caminando fuimos hasta lo que era el aeropuerto. Y ahí estuve prisionero hasta el 18 de junio, que soy embarcado. Te mandaron acá a Argentina, ¿a dónde? Claro, que el Bahía Paraíso, del buque hospital argentino. El Bahía Paraíso se hundió después con un iceberg, chocó en el año 87. Y fuimos en ese barco, era junto con el Irizar, eran los 2 barcos hospitales de Argentina. Llegamos a Santa Cruz, a Punta Quilla, y el día 20 de junio. Y ahí fuimos en avión directamente a Espora, que es el aeropuerto más cercano a Baterías. Y algunas preguntitas que a lo mejor, viste, son esas que circulan por ahí, pero qué mejor preguntárselas a una persona que estuvo ahí. ¿Es cierto que uniformes y armas no eran adecuadas para el lugar? No, evidentemente la ropa no era la adecuada. Dentro de todo, Infantería Marina por ahí tenía una ropa que era a lo mejor superior al ejército, pero el ejército a su vez tenía unas camperas que habían traído de Israel que eran muy buenas, pero las botas evidentemente no eran adecuadas, pues se mojaban. Claro. Tenía que ser bota de goma, o la cantidad de pie de trinchera inadmisible. La rapidez de la decisión de tomar la Malvinas evidentemente conllevó toda una serie de consecuencias que los milicos esto no habían previsto.
¿Y armas? Y el armamento, si bien teníamos armamento, nosotros teníamos armamento hasta sofisticado, porque teníamos incluso miras que infrarroja, si bien no teníamos en todos los fusiles, pero teníamos uno por pieza, teníamos miras infrarrojas. Y no teníamos, por ejemplo, municiones trazante teníamos una munición trazante cada 10 y los ingleses tenían trazante en todas sus armas, que cuando llega al combate eso fue terrible, porque psicológicamente vos ves miles de luces que se te vienen encima, y obviamente sí, la tecnología muy superior, pero sí, era David contra Goliat, sin duda. Estamos armando de armamento sofisticado, de satélites que nos detectaban, de aviones que constantemente nos bombardeaban y sin duda cuando nosotros prendíamos una luz, que te caía una bomba al lado, claro. Detectores, prendíamos en el día del combate final, por ejemplo, nuestro radar detectaba que se acercaban a gran velocidad cientos de vehículos que pensábamos que eran helicópteros y era todo falseado por computadora en el año 82. Claro, imagínate lo que deben hacer ahora. Claro. Nosotros no teníamos ni siquiera idea qué pasaba, de dónde viene si no veíamos nada. Claro. Sí. La mayoría del combate fue de noche. De noche, porque obviamente sus equipos infrarrojos permitían el combate nocturno. Nosotros, si bien mi compañía tenía uno cada tanto, la mayoría no existía. Entonces, eso de la guerra convencional, de arrastrarte, no tiene sentido porque se te ven de noche también. Entonces, ellos, sabiendo eso, atacaban exclusivamente de noche y con más énfasis los fines de semana porque cobraban mejor el sueldo los mercenarios ingleses. Los burkas. ¿Comida? Y comida, bueno, que el abastecimiento fue destruido prácticamente en la primera semana, los helicópteros argentinos eliminados y llegar hasta las posiciones era casi imposible. Era por vía terrestre y hubo mucho falta de comida. ¿no? Nosotros nos habíamos arreglado con hacer excursiones terrestres caminando hasta el pueblo, esos 15, 16 kilómetros, y traer lo que se podía. Sí. Pero compartíamos con ejército y ejército realmente veíamos que estaban famélicos. Era una olla con agua, no tenían alimentación y no era adecuada, sin duda. Durante el combate a veces no comíamos durante todo el día porque no nos podíamos mover de la posición de la cantidad de bombardeo que había. Y eso, viste, también esas preguntas del millón que todo el mundo estuvo diciendo. En la época en que ustedes estaban allá, nosotros estábamos juntando cosas, programas de televisión, chocolate, nunca llegaron todo eso, abrigo. Todo eso vimos que estuvo depositado cuando fuimos prisioneros. Si bien algunas cosas habrán llegado, la verdad que a mí no. Pero estando prisioneros, los ingleses nos traían nuestras propias raciones y la comida que estaba almacenada en galpones enteros en Puerto Argentino. Y después de tu llegada, de haber estado hospitalizado un tiempo, supongo, sí. ¿Cómo fue después? Bueno, nosotros cuando llegamos al batallón, esa es una base militar directamente. Y fuimos rápidamente distribuidos a nuestros batallones y engordados. Nos llevaron a engordar. Y con la prohibición tácita de no hablar nada, que nos iban a dar una licencia después de 2 semanas de estar ahí, que nos recuperan, y una licencia para después terminar la colimba, porque la Marina son 14 meses. Estábamos en junio y nuestra baja era en agosto. Así que hasta ese entonces que tuvimos que cumplimentar. Y la orden era estricta de no comentar absolutamente nada de lo que había ocurrido, ni nada de nada. ¿Pudiste ver a tu familia? Después de 2 semanas yo estaba internado, hablando con el director del hospital, le digo que teníamos una licencia. Entonces, haciéndome responsable de mi lesión, me dice, bueno, está bien, pero que me dieron una licencia de un mes. Y que me haga atender en Rosario. Entonces, tal cual volví a mi ciudad y fui a un médico que se sorprendió ante lo que era el congelamiento, porque dice, esto lo veo yo en linchera abajo de un puente, dice. Y efectivamente, bueno, yo tenía. Pero con esa condición
pude volver y después regresar y terminar la colimba. Durante ese lapso, ¿pudiste comunicarte con tu familia? ¿Durante el combate, durante la guerra? No, durante la guerra, o apenas terminás. Apenas terminamos, sí, tuvieron conocimiento de que estaba vivo. Justamente porque le pedía plata, mándenme en plata para comer chocolate, claro. Tomar Coca-Cola. Entonces ya sabías que estaba. Esa la ansiedad, Sí, si bien ya tenía comida, yo necesitaba comprar todas esas cosas, claro. dulces. Sí. Y después del regreso a casa, ellos, los militares, siguieron contactándote con vos después de terminar el servicio militar y ser excombatiente. ¿Siguieron contactándote con vos por un tratamiento médico? ¿O ya o te desligaste de lo que es los militares, el servicio militar? Mira, lo que decía la ley y que salió de inmediato en el año 82 fue que teníamos obligación de todos los soldados, que ya es una ley anterior que no depende no viene de la guerra, sino de las Fuerzas Armadas, que todo personal que tenga algún problema físico o psíquico debe ser atendido y recompensado. Era una ley que nosotros ignorábamos y que en el proceso de desmalvinización que se vivió en el país durante al menos 10 años, los militares no tomaron ni siquiera, o sea, querían olvidar todo el tema. El gobierno civil que vino después con Alfonsín también quiere olvidar el tema. No quería saber nada con los militares y que no se vea absolutamente nada. Ese proceso de desmalvinización duró hasta que, bueno, después de 10 años aparece Menem y hace un reconocimiento de una pensión. Ya a todo eso había ya unos 500 suicidios de excombatientes. Sí. Al día de hoy podemos agregar muchísimo más como consecuencia de la guerra, sin ninguna duda. No solamente suicidio directo, sino gente que se ha enfermado y ha devenido un montón de enfermedades que hasta el día de hoy se están investigando, incluso hasta del propio tipo de armamento que usaban los ingleses. Bueno, todo eso durante 10 años fue ignorado por los gobiernos. No hablemos del pueblo, porque la gente en realidad siempre preguntándote o viendo y sintiendo la causa Malvinas. Tardó mucho en que la causa Malvinas se reinstale. Yo creo que incluso ahora tenemos que volver un poquito porque medio que el gobierno no se está haciendo cargo. No, recién ahora a lo mejor, o hace unos años, son invitados a la escuela, a dar charlas. Bueno, fue todo un proyecto, incluso un proyecto a nivel provincial, que, bueno, la provincia, en ese aspecto, el gobierno de la provincia es bastante coherente al respecto. Y ha sacado leyes incluso para que los excombatientes participen en charlas, en el juego, porque somos, más allá de uno toma conciencia después, contemporáneos a una causa que los chicos no vivieron, porque en la escuela obviamente ni habían nacido, pero estamos acá todavía, somos dinosaurios vivos. Claro, más o menos. Y bueno, no, pero que cuando los conocen se admiran. Claro. Yo justo contaba eso de las 125 un año que fueron, ¿te acordás que se fueron a arrancar las carpetas y le hicieron firmar autógrafos? Sí, es verdad. Es verdad, bueno, pero eso es admirable porque cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Veíamos las películas de guerra y que vos toques, es algo increíble. Si vos te pones a pensar, hasta nosotros mismos, a mí mismo que estuve ahí, digo, qué sé yo, aparece todo esto que cuento, que digo, una película que no sé si estuve, porque aparte hace tantos años, pero bueno, sirve a la identificación y a lo que significa la causa Malvinas, que va más allá de la guerra, ¿no es cierto? Porque todo fue una concepción latinoamericanista que hubo al respecto y que puede seguir habiendo, porque es una causa que tiene que unir, no desunir. Seguro, en esa época eran los países que apoyaban y no apoyaban, que Chile ayudó a los ingleses, que Estados Unidos, que no se metan los demás países latinoamericanos en este conflicto. Sí, fue y sigue siendo, digamos, un tema, una asignatura pendiente, por decirlo de alguna manera, en ciertos casos. Sí, yo creo que es fundacional la causa Malvina en un montón de aspectos, que si bien se pueden dejar de lado en algunos gobiernos en algún momento, reverdece, porque es fundacional de toda una escuela latinoamericana que continúa y que
que es paradigma porque es la única guerra entre países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente no hay una cuestión que se le haya hecho frente, más allá de la locura de la dictadura. Nosotros podemos tomar la causa, que es una causa que es sentida por todo el pueblo, sin ninguna duda. Entonces, que nuestra obligación, nosotros mismo como excombatiente, haciendo hincapié en esto de la desmalvinización, nosotros nos juntamos en principio para ver esto que hacían los militares en cuanto a salud y todo eso, que después de 30 años a mí me hicieron una revisación médica. Después de 30 años me hicieron una revisación médica que ya tenía sentido. Lo único que pueden comprobar es que sí, psicológicamente, cómo y el que está herido físicamente, obviamente. Pero después de 30 años nos hicieron a la mayoría un control médico, o sea, cómo se desligaron de la cuestión de Malvinas. Los centros de combatientes se nuclean en eso. Primero, psicológicamente, hablar entre pares, porque nadie nos entendía tampoco. La sociedad rechaza, porque más allá que el pueblo, la gente, que lo es combatiente, una cuestión de extrañeza, de caridad que podía haber, la verdad es que no conseguíamos laburo, porque decir que de combatiente era parangón de que está loco. Bueno, eso conllevó una cuestión que los centros de combatientes perduran hoy, y nuestra misión, que nos costó entender, es la de recordar estas cuestiones y en educación justamente hacer el mayor hincapié, porque es lo que se requiere, es nuestra misión, es nuestro karma. Tenemos que ir y contar. Vos me llamás a una radio y yo tengo que ir porque tengo que hacer conocer lo que fue. Hacer docencia. Y hacer docencia. Y bueno, de hecho, en este país, esta causa es la de los maestros, porque cuando nosotros éramos chicos y no existió la guerra, los maestros decían que era Malvinas, y hoy en día es lo que siguen actualizándose y hablando del tema. Pero para eso los maestros necesitamos libros. ¿Hay un libro en curso? ¿Hay libros de tu autoría o de alguien que conozcas? Yo tengo, a mí me lo ha tomado una escritora tal cual mis relatos, son relatos de guerra, pero hay muchos libros que hablan de la guerra en sí, y incluso este jefe de compañía que teníamos nosotros escribió un libro, hace un reconto de la compañía, se llama Compañía 12,7 milímetros en Malvinas. Es el suboficial Enríquez, y él escribió un libro y hace un reconto de nuestra compañía, que, como te decía, se formó para ir a la guerra, pero cuando volvimos a la guerra, la compañía no existió más. O sea, fue una compañía que existió únicamente en la guerra. Y después, bueno, hay libros de política, o sea, la visión, digamos. ¿Y en que tu relato, en qué libro está? Mi relato está de una autora rosarina que se llama Antonia Guarini, que son relatos de guerra. Y ella es un reconto de distintos veteranos de guerra. Y yo le mandé tal cual mis relatos, ella lo publicó casi. Después está Nieves Kidwhite de Clarín, la escritora, la periodista, hizo un relato, lágrimas de hielo, creo que se llama. Y también hace un relato. Lo que pasa es que esta chica, por ejemplo, de Clarín, hizo mención únicamente a las cuestiones de los derechos humanos en Malvinas. Y es muy personificado, personalizado, no hace un relato de las cuestiones bélicas, hace solamente las cuestiones humanas, como los maltratos que hubo en Malvinas con el combatiente. Entonces por ahí tomó algunas cosas. ¿Y ahora cómo están los excombatientes? ¿Siguen pidiendo cosas, reivindicaciones de algunas cosas que quedaron pendientes? Bueno, los veteranos de guerra después fuimos subsidiados con pensiones honoríficas por la nación y la provincia, y hace unos 8 años incluso la provincia paga una pensión, 10 años. Y esta cuestión económica fue compensada, digamos. En cuanto a lo médico y psicológico, sigue habiendo un desfasaje, porque incluso se le otorga después la obra social de PAMI a todos aquellos que no tenían trabajo o que no estaban en relación de dependencia. Pero bueno, sabemos lo que es PAMI, y si bien se maneja bien el tema en Buenos Aires, en el resto del país prácticamente no existe.
Entonces es toda una lucha porque tratar a un veterano de guerra es una cuestión muy particular, porque devienen cuestiones no solo psicológicas, sino físicas y enfermedades que se debitan, empezaron a verse a los 40 años, claro. A los combatientes, a gente que en realidad se le ve a los 70. Sí, sí. Estoy hablando en general y que en una gran proporción. Estas cuestiones no las inventamos nosotros, el tratamiento de los combatientes se hacen, tenemos contacto con los mismos ingleses. Los mismos ingleses tuvieron una serie de muchos suicidios también. Tuvo más suicidios que bajas en la guerra, en este combate en especial. Imagínate, ellos son profesionales de esto, van a cualquier guerra, igual que los yanquis. Sí. Ellos hacen subsidio de inmediato. Vienen de la guerra y sí, te damos una pensión, ¿no? Fue las consecuencias, nosotros no tuvieron de año olvidado. Pero tampoco... Pasa por lo económico. Sí, a ellos lo único que les importa es arreglarlo económicamente. Sí. Que en definitiva es lo que después acá terminaron haciendo. Sí. Le pagamos una pensión y listo. Sí, ya con eso. Pero las consecuencias, los yanquis lo vemos en las películas. Acá no hay película y ni siquiera acá se llevó una estadística oficial de qué pasó con esa cantidad de gente que fue olvidada. Entonces ese fue el bregar constante de los combatientes y al que estamos abocados ahora y en cuanto a la cultura y educación. ¿Dónde se contacta a la gente si quiere saber? Supongo que no sé si tienen un lugar Mira, para charlar. Hay una página que todavía no funciona totalmente, pero que se puede observar y hay algunas cosas y direcciones y teléfono y Facebook, que es malvinasantafe.com malvinasantafe.com.ar. Ahí está nucleado lo que es ahora la Federación de Soldados Combatientes de Santa Fe, que nuclea todos los centros de la provincia. Y a nivel nacional ahora se está desarrollando la Confederación de Excombatientes, que está tratando de reestructurarse porque existía una, pero bueno, ahora hay más hincapié. Está Rubén Rada, que fue presidente del Centro Rosario, ahora está de presidente del Centro de la Confederación de Santa Fe y va a presidir esta nueva Confederación Nacional. O sea que Rosario, en este aspecto de nuclear a excombatientes, es una de las pioneras. Buenísimo. ¿Algo más, Gabriela? ¿Te quedó pendiente para...? No, simplemente agradecer, aparte de los excombatientes, de todo eso, siguen pensando en la gente, con las ollas populares. Tuvimos el 25 de mayo con los chocolates. Con un chocolate. Sí. Y también se les da la cocina caliente, que es un grupo de veteranos que está dedicado a eso exclusivamente, y que en concordancia con la Municipalidad de Rosario están con el plan frío, en el que dan comida de un rancho caliente todas las noches en zonas populares de Rosario. Así es. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Saludos a Facundo, a la familia. Y si haces algún libro tuyo así personal, avisanos, vení a presentarlo a la radio. Bueno, sí. No hay ningún problema. Bueno, gracias por venir, gracias por compartir estas historias acá en Con Todo Ese Tiempo y en Supersónica. Y te esperamos cuando quieras darte una vuelta, a ver en qué andan y si necesitan algo. Que podemos ayudar. Un gusto y muy lindo que difundan estas cosas. La mañana crece, ilumina el río. Todos juntos salen de sus nidos. Sin embargo es como